Y estamos en vivo por Liberty TV, hoy día en una gran conversación con un pensador, ¿cierto? Con un youtuber también, de mis favoritos, que tiene un canal sobre la antigua Grecia, que Francisco en este momento nos va a introducir más. Pero bienvenido, Michael, a poder conversar con nosotros este día desde el otro lado del mundo. Muchas gracias por la invitación. Es un esfuerzo para mí hablar en español porque viví en España, pero hace mucho tiempo que no he hablado así. Pero me gustan las cosas difíciles así. Bien, empecemos nomás entonces. Bueno, Michael, igual reitero el agradecimiento por querer participar en el programa. De hecho, va a ser bastante fanboy esto. En el about del sitio web de Ancient Greece Revisited aparece una promesa que dice: prometemos traer a la vida una visión de Grecia que es contraria a esta imagen deslavada que hace que hicieron los helenistas británicos. ¿De dónde nace esta necesidad de revivir un pasado griego diferente al este pasado pálido y descafeinado que conocíamos de Grecia? Sí, una pregunta muy buena. Se nace de una búsqueda personal que yo la tengo como todos los griegos. Lo que digo es que hay muchas nacionalidades, alguien dice todas, pero yo digo hay muchas nacionalidades y la nacionalidad griega es una que se presenta como misterios que tienes que resolver. Quizás otras nacionalidades, nacionalidad judea, la nacionalidad, y ahora por la primera vez yo pienso las nacionalidades sudamericanas también quizás tienen la misma problema, porque es una nacionalidad que está creada de afuera. No es una nacionalidad autóctona. Okay. Los griegos, hasta un siglo quizás, nosotros teníamos una revolución nacional en 1821. Okay. Y luego los griegos nos han creado una nacionalidad para decir somos algo. ¿Qué somos? ¿Quién somos? Somos griegos. ¿Qué significa esto? Nadie era muy seguro, ¿sabes? Pero como se dice, los griegos se llamaban romeos. Okay. Hay muchos poemas populares o dichos populares que utilizan esta palabra, ¿no? Romano, como la Roma antigua, porque los griegos se pensaban como romanos hasta la revolución, hasta 2 siglos más o menos, 2 siglos exactamente, porque hace un año que teníamos una fiesta muy grande por la Revolución Nacional. La ironía era que se ha pasado a la época del COVID, entonces era una fiesta de la libertad, cuando todo el mundo en Grecia estaba dentro de su casa. Pero es otro tema. Entonces, nosotros nos creamos como romeos, como romanos, y luego nos han dicho, no, tú eres griego y eso significa algo diferente, y significa que eres el hijo de Sócrates y de Platón, y
también vamos a decir, nosotros los europeos, los ingleses, los franceses, los pueblos avanzados, vamos a decir, tú, griego, o tú, pobrecito, ¿qué significa estar griego? Y los griegos a esta época, a la época de la Revolución, que hace 2 siglos, sí, eran muy pobres, vivieron abajo de la ocupación, podemos decir, otomana, el imperio otomano, y no sabían su pasado, no sabían su pasado. Yo digo que los griegos son un pueblo blanco con una historia negra, porque la historia es similar con lo que han vivido los negros de la América del Norte, que han perdido su identidad, han perdido sus nombres, han perdido su religión, han perdido... Para nosotros no era tan dramático. Hemos retenido nuestra religión ortodoxa y nuestro idioma, pero ya está. Y la conexión con el pasado se rompió. Entonces, por un griego como soy yo, creces en una Grecia que se ha construido con una imagen importada. Lo que es importante para los ingleses, lo que los ingleses han encontrado en Platón, lo que los ingleses, los franceses han encontrado en Platón, en Sócrates, y lo que ellos han visto como más importante, lo han exportado en un país que han llamado Grecia y han decidido que esta Grecia es la continuación de este pasado. Entonces es una imagen, no es una imagen de nosotros. Y esa es la historia. Entonces esta búsqueda de encontrar quién soy yo es una búsqueda personal y es una búsqueda nacional también. Quizás no hay muchos griegos que pueden exprimir todo eso como yo puedo, pero creo que lo sienten. Y creo que una de las razones que la Grecia moderna no puede seguir el mundo de Occidente, no puede seguir el mundo del progreso, es eso, que tiene una identidad que no conforme con lo que los griegos sienten, conforme con lo que los franceses y los ingleses sienten para los griegos. Y la palabra que tú has utilizado, desblancado o algo así, es la palabra whitewashed que utilizo yo, porque es una imagen como puedes ver la Acrópolis hoy, cómo puedes ver todos esos monumentos que son todos blancos, y hay una historia que los arqueólogos y los históricos del continente a través de muchos siglos pensaban que es exactamente como esos monumentos eran a la antigüedad, pero hoy sabemos que no es así, y durante la Grecia antigua todos los monumentos tenían colores muy vibrantes, rojo, azul, negro, blanco, muy bien. Pero los ingleses al principio no lo sabían y luego no lo quisieron. Y entonces se han quedado, han elegido quedar en esta imagen blanca. Y como los monumentos son blancos, también en Platón, el Sócrates que nos presentan, es un Sócrates blanco, blanco en su mente, muy lógico, muy limpio, sin mucho erotismo. Es el Sócrates que los científicos imaginan, pero no es el Sócrates verdadero, quizás. Y yo quiero encontrar este Sócrates verdadero. Es muy diferente del Sócrates. Michael, me encantó cómo lo describiste. Nosotros, bueno, este es un canal liberal y justamente
también desde un liberalismo cultural ha intentado de alguna manera buscar esas identidades en el origen de Occidente. Y justamente esta crítica que hace Nietzsche a Sócrates y a ese racionalismo tan apolíneo de alguna manera, calza mucho con lo que tú dices sobre la arquitectura y la reinterpretación que hicieron los renacentistas sobre lo que era la antigüedad clásica. Y en ese sentido me encanta. Y ahí quería conectar con la siguiente pregunta, ¿cierto? Porque a través de los distintos videos del canal, yo lo he visto creo que todos, podemos distinguir un claro leitmotiv, ¿cierto? La presencia de un elemento dionisíaco en la cultura griega. ¿Hay alguna razón para indagar más profundamente en este aspecto y no en el aspecto apolíneo? Y siento que recién respondía un poco a esta pregunta y nos gustaría meternos mucho en esta conversación sobre el tema dionisíaco, quizás como un elemento primigenio de esta cultura griega reinterpretada por los modernos de alguna manera. Entonces, vamos primero a tu visión de lo apolíneo y lo dionisíaco dentro de tu búsqueda de la cultura originaria de Grecia, porque eso también nos puede ayudar a nosotros, al otro lado del mundo, en Chile, ¿cierto? En Occidente, en cualquier parte que haya descendido de la cultura occidental, quizás encontrar también las razones primarias de esta cultura, de la cultura occidental completa, y por qué no en nuestro caso del liberalismo, que también nace en Occidente. Entonces, ver si en lo dionisíaco uno puede encontrar quizás esa matriz. Sí, es uno de los temas que me interesan mucho y tienes razón que quizás era Nietzsche el primer filósofo tan importante que nos ha dado una imagen de la Grecia diferente de esta imagen limpia y blanca. Y cierto que es una inspiración para mí. Sobre Dionisio, Dionisio es una figura muy, muy interesante. Para mí lo que es importante por mi misión es que yo justo ahora he hablado de los errores que hacemos en nuestra interpretación de Grecia antigua, que no son solamente errores, son imágenes que nos han imposado los ingleses y los franceses y todos. Hay un otro lado y hay un otro grupo de errores que yo encontré mucha gente que quieren salir del mundo cristiano, que no les gusta esta religión, que han crecido y la consideran que su presa, que no pueden expresar su sexualidad, por ejemplo, no puede expresar lados de su propio ser, entonces busca algo diferente y lo encuentran en la religión griega antigua y en los cultos de Dionisio, porque Dionisio era un dios de la éxtasis, del sexo, del vino, de las fiestas, y entonces para mucha gente, y es interesante cómo has hablado de Nietzsche, porque Nietzsche quizás buscaba algo así en la figura de Dionisio, buscaba un otro Cristo, podemos decir, un Cristo que puede bailar. Creo que Nietzsche ha dicho algo así, quiero un Jesucristo que puede bailar, porque Jesucristo, eh, nuestra religión cristiana nos presenta con un Cristo muy serio, muy del otro mundo, no un Cristo de este mundo, no un Cristo que puede bailar. Entonces, hay mucha gente hoy como Nietzsche que buscan un Cristo que puede bailar y lo encuentran en la figura de Dionisio. Y eso es algo bueno como una búsqueda, pero lo que quiero presentar es que
esto también hay un lado oscuro, hay un lado peligroso. ¿Ok? Eh, tenemos que pensar en esta tragedia que se llama Bakjes en griego, Bakhai, no conozco el nombre español, eh, la última tragedia de Eurípides, que es el último, decimos, maestro de Grecia antigua. Ha producido tres gran maestros de tragedia. eh, Eurípides es el último, es su última tragedia, se llama Bakjes, y es exactamente eso lado, es los vacantes, exactamente, es la vuelta del Dionisio que vuelve, nos, el poeta nos dice, vuelve del oriente para destruir, digamos, el occidente, para destruir la ciudad de Tebas, Fibas, que es un símbolo de cada ciudad griega. Es la ciudad, podemos decir, con la Z grande. Eh, ¿Y cómo lo hace? Lo hace en la misma manera de éxtasis y de fiesta. No lo hace como un guerrero, lo hace como un dios de las fiestas y vuelve las mujeres de la ciudad locas con esta éxtasis sagrada eh, y las mujeres bailan y casi desnudas y al fin vuelven cuando esta éxtasis ha pasado un nivel, el nivel del placer se cambia en, en un instinto de destrucción, un poquito como Freud ha hablado de Eros y Tánatos, los instintos de Eros de crear, se exprimir, se reproducir y el instinto de destruir o destruir su mismo. Y Freud ha dicho que todos son conectadas y es como, digamos, es la misma energía de nuestro ser que puede pasar de un extremo al otro. Y en esta tragedia, Los Bacantes, podemos ver cómo esta éxtasis dionisíaca pasa y se vuelve en algo destruido, destructivo y con una manera final, porque al fin es toda la ciudad que se rompe, que se destruye. El, eh, el rey eh, está decapitado y todo esto. Y eso me gusta porque nos hace pensar que esta éxtasis, que todo este mundo quiere salir del cristianismo, esta éxtasis que buscan, hay tiene también este lado muy oscuro y creo que podemos verlo en la historia de la Europa, porque cuando la Segunda Guerra Mundial se ha acabado, eh, teníamos una gran fiesta que la llamamos los 60s, una fiesta que el slogan era Sex, Drugs and Rock and Roll, aunque el sexo, las drogas y el rock. Y al principio era una fiesta muy, muy buena y muy divertida, pero creo que poco a poco muchas de las ideas de esta gran revolución cultural se han convertido en algo oscuro y algo destructivo. Y del feminismo bueno y justo y fuerte de este años, hoy tenemos un feminismo extremo, un feminismo que no reconoce
la realidad de los géneros, que no reconoce que hay también muchos hombres que sufran una injusticia familiar, no reconoce muchas cosas. Las drogas también, puedes ver las drogas como han pasado de la marihuana a las drogas muy sintéticas y oscuras que han destruido generaciones enteras a los años 80 y 90. ¿Ah? Y cómo la música es muy interesante, cómo pasamos del rock and roll original de los años 60, ¿ah? eh, con estas ideas de un futuro mejor que el presente, más justo, más abierto. Y solamente 30 años después tenemos grupos como Nirvana, como Alice in Chains, eh, que músicas muy oscuras, muy autodestructivas, con un instinto de suicida. Y creo que no es muchos de músicos se han suicidado, como Kurt Cobain, de Nirvana, como el Alice in Chains, como el último, ¿cómo se llamaba? Del Soundgarden, el cantador de Soundgarden, porque había un instinto, era una fiesta del instinto de muerte. El rock and roll original era una fiesta del Eros, y el rock and roll de los años 90 era una fiesta de Thanatos. Y esto ha pasado así como un péndulo, sin casi naturalmente, como si es una ley de la energía creativa que pasa. Y creo que eso eh, podemos reconocerlo a los cultos de Dionisio si tenemos los ojos abiertos, porque hay mucha gente que odian a Dionisio porque parece una parodia de la religión, o adoran y aman Dionisio porque es el Cristo que baila. Pero para mí tenemos que ver esta energía como va y se vuelve. Y eso es para mí lo más interesante en este Dios, esos lados de Eros y Thanatos, en un Dios que es Dionisio. Sí, me voy a colgar un poco de la pregunta y la respuesta anterior, porque la figura porta ser que viene desde el Paleolítico. Tenemos, no sé, Pacho Pati y otros personajes. Ahí hago un poco la relación con este libro que saca Alan de Daniel Lu. Y de alguna manera, Dionisio termina siendo una introducción de los dioses del bosque o el espíritu del bosque en el mundo clásico. Ya lo sacamos del bosque y lo llevamos a la ciudad. ¿De qué forma podría renacer este espíritu fáustico en un mundo actual? Y la pregunta va más por el fondo que por la forma, porque en cuanto a la forma tenemos muchos elementos que podríamos considerar dionisíacos, pero en cuanto a fondo... Sí, es muy interesante esto. Sí, sí que hay un lado de la lucha de los clases, podemos decir, porque tú has llamado Dionisio un dios del bosque, era un dios, sí, de la gente del bosque también, de la gente que trabajan en las fincas, sí, en la agricultura, los paisanos y todo. Y luego los 12 dios olímpicos eran dioses de la ciudad donde vivieron sí, los
los jefes de la sociedad. Hay un lado así, un poquito marxista, y hay un lado histórico también, porque podemos pensar que Dionisio era un dios más antiguo que Zeus, por ejemplo. Quizás era un dios minoico del mundo anterior, del mundo eh, pre-indoeuropeo, como nosotros. Entonces, podemos imaginar eh, este gran movimiento de pueblos indoeuropeos que entraron en la península balcánica y Grecia y encontraron pueblos más antiguos que ellos, los minoicos, por ejemplo, con una tecnología más avanzada. Quizás los mitos como el mito de Atlantis se refiere a estas civilizaciones pre-indoeuropeas como los minoicos, que tenían una tecnología más avanzada. Eh, y lo que sabemos es que estas civilizaciones pre-europeos tenían una otra idea del femenino y masculino y la jerarquía que los reúne. Eh, no podemos decir con certidumbre que el civilización minoico era matriárquico o feminista, no podemos decirlo. Hay mucha gente que quieren decir eso, pero para mí las pruebas actuales no están aquí. Pero para mí es claro que estas civilizaciones indoeuropeas tenían en su religión y en su espiritualidad elementos femeninos mucho más fuertes que las civilizaciones indoeuropeas, como los griegos, los romanos, los vikingos, las celtas, eh, que eran civilizaciones patriarcales. La civilización minoica quizás era una civilización patriarcal en senso político. Podemos imaginar un rey más fácil que una reina, pero en su religión y en su orientación espiritual tenían estos elementos femeninos, como si el gran misterio del universo es femenino, no masculino. Eso podemos decir. Entonces, Dionisio, en este censo histórico, era como una figura que ha escapado de ha escapado de este mundo pre-europeo y se ha instalado en un otro un panteón indoeuropeo, griego, del censo clásico, patriarcal, con Zeus como rey y padre de los dioses, eh, y, y tiene, tiene este censo de que, que, que no se queda muy bien aquí. Eh, entonces, tu pregunta, ¿cómo podemos encontrar? Mira, es la misma problema que encuentro con la gente que le gusta Dionisio mucho. Es que creamos que es muy fácil de vivir una forma de ser antigua, de sentir como los antiguos, pensar como los antiguos, pero no es así. Es muy, muy difícil porque nuestra mente está formado de este proceso histórico que llamamos renacimiento y el enlightenment. Ilustración.
Ilustración. A través de la ilustración, la mente europea se ha reformado de una manera muy, muy radical. Y lo que entendemos como natura, como bosque, como religión, como espiritualidad, como masculino, como femenino, son productos de esta revolución muy, muy profunda. ¿Sabes? Para nosotros ahora, la gente moderna, como yo, como tú, digamos natura y pensamos en el bosque, pensamos al verde, como los partidos políticos se llaman partidos verdes. ¿Por qué? Porque tienen una definición de lo que es la natura que es muy, muy moderna. La natura es fuera de la ciudad para nosotros, es fuera de la ciudad, la natura verdadera. Eh, pero eso es una manera de ver muy moderna. Para los griegos antiguos, todo es natura. La ciudad es natura humana, es algo muy específico al ser humano, como un nido es muy específico en una especie de pájaro, por ejemplo, y eso es muy natural, es algo que un pájaro construye, eh, pero es parte de la natura. Y la ciudad, eh, también una ciudad grande y un poco fea como las ciudades modernas, son parte de la natura. Entonces, para mí, no puedo darte una respuesta sin re, eh, pensar de nuevo lo que eh, llamamos natura y por qué llamamos esta, por qué la natura es siempre fuera de nosotros y tenemos que ¿sabes? Para mí lo que es muy interesante es entender cómo los griegos antiguos pensaban y después podemos decidir si queremos reintroducir una religión como el culto de Dionisio o no, pero tenemos que entender lo que significa. Y no es tan simple como, me siento deprimido por la religión cristiana, entonces voy a volver en el culto de Dionisio. No es así, porque las categorías, las palabras, los significados que utilizamos son modernas, son productos de la modernidad. Y Dionisio no es un dios moderno, es un dios de la antigüedad. Y tenemos que entender cómo ellos pensaban. Michael, con eso quería tratar de conectar algo que decía sobre el Jesús danzante. Y interrúmpeme si me complico mucho, pero entre los monoteístas y su percepción del mundo moral, jerarquizado en base a un orden metafísico, idealista, celeste, solar, o sea, lo que está, ¿cierto?, arriba, luego es Jesús, es el redentor del Dios solar que viene a repactar con la humanidad, devolver el orden moral a través de la expiación de los pecados, ¿cierto? Por el otro lado, bajo una percepción de esto denominado más pagano, quien tiene esta idea metafísica heraclitiana, ¿cierto?, de Heráclito, donde todo fluye y cambia, como el fuego, ¿cierto?, una lectura de la naturaleza más darwiniana, de mutación y adaptación, ¿ves un paralelismo ahí en el rol de Jesús, para los que creen este Dios celeste de arriba, en Dionisio para los que creen en esta cosa más natural, más inconsciente, más tónica, ya que de alguna manera también es un redentor, ¿cierto? También Dionisio viene a repactar el trato original del hombre clásico con la naturaleza, trayendo quizás Dionisio el perdón de la naturaleza a nuestros pecados neolíticos, ¿cierto? En el neolítico empezamos a exprimir la naturaleza y Dionisio viene a quizás decirnos, mira, cada cierto tiempo, una vez a la semana, una vez al mes, puedes entrar en este sacramento del vino, de la orgía, de lo que sea, para reconectarte con la naturaleza
y que Deméter de alguna forma te perdone por haber exprimido la naturaleza original. O sea, Jesús es el repactador de una forma de Zeus, de Odín, de Yahvé, de un dios solar, de Alá, y Dionisio sería un repactador de Cernunnos, de Gaia, de Deméter, ¿cierto? De lo natural, por así decirlo. Porque no te dice, vuelve al bosque, sino que te dice, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, reconéctate con tu inconsciente, déjate llevar, apaga tu civilización y vuelve a conectarte. Puede ser en ese sentido un símil entre Dionisio y Jesús. No sé si se entendió la pregunta. Sí, quizás puedes decirlo. Y eso es como los griegos lo han hecho, sí, una vez cada semana o cada mes, sí, sí. Podemos ver esta necesidad y cómo se exprime en la Grecia antigua. Y porque Dionisio tenía un lugar muy importante para los griegos antiguos. Y tenemos que pensar que no era solamente eh, la, como dios del bosque o dios de la naturaleza. Dionisio era el dios del teatro y de la tragedia también. Eso para mucha gente quizás es una contradicción, pero no es una contradicción porque cuando entiendes la naturaleza, entiendes que hay estos dos lados de la creación y la destrucción. Y la naturaleza es la madre que te pare en este mundo y creces con su comida, pero también la naturaleza te dice que vas a morir un día y después es ella, la madre, que va a comerte en la tierra. Es un siglo y, eh, y cuando entiendes todos eh, esos dos lados, puedes decir que Dionisio exprima la naturaleza eh, en su aspecto primitivo, sin decidir, sin elegir un lado contra el otro. Pero la civilización tiene elegir una moralidad para vivir. Entonces, de este lado es un poquito contra la naturaleza, porque no puede decir sí a todo, todos los comportamientos y todo, pero sí que puedes aceptar este Dios como Dionisio, como has dicho una vez por la semana, pero tienes que entender su propia natura, que no es un Dios de la ciudad, no es un Dios de la casa, no puede ser muy dionisíaco en una familia o en, una, en, el, en el palacio de la justicia, porque para la naturaleza todo, como has dicho, como Heráclitus, todo es bueno y todo es malo, o todo, y no hay moralidad. Los griegos han entendido, y esa es una diferencia muy, muy grande con el cristianismo. Los griegos han imaginado, han considerado la creación, el universo, como algo que no tiene moralidad propia. Es un proceso místico y grande y somos parte de este proceso, pero no hay moralidad. Y por la religión cristiana, todo el universo hay moralidad, porque todo el universo está creado de un Dios moral, es un Dios de la Biblia. Pero en la mitología griega es el contrario, el universo nació los dioses. Entonces, al principio, al fondo de todo, si quieres, no hay moralidad. Y la moralidad es más o menos un contrato social
para vivir en una civilización. Y eso es una gran diferencia, donde has hablado de Jesucristo nos liberan para reentrar en este mundo de moralidad propia y con todo nuestro corazón. Eh, Dionisio nos liberan para entrar en este mundo salvaje y un poco oscuro, sin moralidad. Entonces, Jesucristo puede ser un Dios de la ciudad y un Dios de la familia. Puedes ser cristiano en una familia, pero no puedes ser dionisíaco en una familia, porque finalmente por un dionisíaco no hay tan diferencia entre tu mujer y la mujer del vecino, ¿sabes? Y no puedes crear una familia así. Entonces, finalmente tienes que saber quién adoras, quién Dios, eh, eh, a quién hablas, quién Dios hablas. Y para saber lo que haces, no es elegir como puedes elegir una, una marca de, no sé, de vino o algo así. No, tienes que saber a quién hablas, ¿sabes? Eso. Ya, vamos a movernos de la Grecia continental y vamos a pasar a Creta. Hablemos un poco de este Mother Racht. En la cultura minoica podemos distinguir que ciertas características de una cultura de tipo Mother Right, de este derecho de la madre, que tiende a ser más igualitaria, a pesar de que habíamos aclarado que era patriarcal en cuanto a lo político, pero también vemos que hay sacrificios humanos. Y cierta izquierda progresista quiere instalar la idea de Mother Right, pero desde un aspecto súper luminoso, siendo que la Mother Right tiene un lado que es bastante oscuro. Y quiere instalar una idea así súper eco-friendly, afín al medio ambiente y todo eso. Entonces, ¿qué manifestaciones culturales y sociales exhibiría esta hipotética civilización de carácter Mother Right? Mm. Sí, yo creo que sí es tan difícil de entender los griegos antiguos. Imagínate una civilización que era antigua para los griegos antiguos, como la civilización minoica. Eh, la civilización minoica es como un imán que atrae todos los deseos de mucha gente diferente. Es una atracción de deseos. Eh, y Arthur Evans, el hombre inglés, arqueólogo eh, que descubrió esta civilización, era el primero de imprimir sus propios deseos aquí. Y siempre los deseos que se imprimen son, como has dicho, eh, un sueño de una sociedad pacífica, sin guerra, sin una sociedad de igualdad, una sociedad, así como un sueño de los 60, de los años 60. Eh, la verdad es que no sabemos tanto, no podemos saber tanto, porque no hay mucha escritura que sobrevivió, y las cosas escritas que hemos descubierto son libros logísticos, ¿sabes? No son poemas, no son historias. Entonces no podemos decir más. Para mí es muy interesante, como casi como un psicólogo, estoy interesante en estas proyecciones, estas imaginaciones que la Creta minoica atrae, porque eso dice más para nosotros y nuestros deseos, los deseos modernos, que para los
los cretanos. Lo que podemos decir, lo que creo yo, es que sí, hay algo aquí. No es todo una imaginación y no es todo un sueño. Sí, creo personalmente y que, que sí, que los minoicos tenían una orientación espiritual. Yo prefiero utilizar esta palabra, una orientación espiritual femenina. Y eso significa que para ellos el gran misterio finalmente, lo que hay al fondo de la existencia, hay un tono, un carácter femenino. Y eso puede ser simbolizado como una mujer o como una gran madre, que es la naturaleza, pero no es una mujer humana, ¿eh? Es una energía femenina. Eso creo podemos decirlo, que para los minoicos la energía básica del universo era una energía femenina, que significa una energía que hay estos dos lados que hemos hablado durante toda esta emisión, ¿eh? Hay el lado creativo como una madre y hay como la madre oscura, como Kali de los indios, que te comen cuando es el tiempo, ¿eh? Y no hay distinción entre esos. Es la madre buena y la madre mala, es la misma madre. Y de esta civilización como background, la civilización griega clásica crece como background, como si la civilización clásica era una respuesta en estas civilizaciones más antiguas que dicen que sí, quizás el universo es así, no hay distinción, es todo uno, una energía, pero nosotros somos humanos y sí, tenemos gustos y aspiraciones y sabemos el bueno y el malo, ¿sabes? Eh, sí, entonces para mí puedo aceptar que hay algo de esta imaginación femenina en la Creta minoica, pero no es algo político, no significa que una reina al lado de un rey, y no significa que estos minoicos eran extraterrestres, eran como nosotros, y quizás este instinto de la violencia lo tenían como lo tenemos nosotros, pero lo canalizaron en otro lado, porque una sociedad así ritualística eh, quizás eh, puede tener un nivel pacífico, sí, pero este instinto este instinto de Thanatos, como Freud ha dicho, tiene que ser canalizado. Y quizás, digo quizás porque no sabemos tanto por esta civilización. Hay gente que quieren decir que sabemos mucho, pero no sabemos. Quizás entonces lo habían canalizado el tipo de sacrificios humanos. Entonces, la pregunta para estos paganos modernos es que una sociedad que no hace la guerra como lo hicieron los griegos antiguos, pero tiene sacrificios humanos, ¿es una civilización pacífica o no? Yo no sé, pero no es esta imagen de perfección que Arthur Evans y sus seguidores hicieron, ¿sabes? Sí, te hago ahí una última pregunta. Sí, puede haber también en el futuro un tecno-dionicismo, o sea, una visión donde conectemos si es que llegamos a encontrar esta conexión con esa dimensión más dionisíaca o que nos conecte con esa tradición, poder conectarla con un tecnofuturo, con un transhumanismo, con una visión más cambiante, más fluctuante hacia el futuro y que pueda aprender del pasado para saltar hacia el futuro? Esa es mi última pregunta. Sí, es una posibilidad, pero para mí lo que vivimos hoy es un fin de siglo, fin de época.
Para mí eso es el fin de la época de la iluminación. Eh, para eso es una época muy peligrosa. Eh, Lunes, sí, la cultura liberal de la cual has hablado, creo que está en su fin, está en su fin, porque al final la cultura liberal eh, ha dominado a todas las otras culturas, pero el hombre liberal es un hombre, es un ser que lo tiene todo, pero no es feliz. Eh, entonces, para mí, estamos en este momento de una gran revolución de civilización, del espíritu, no sé cómo exprimir, pero no es como haces una ensalada, un poco de Dionisio, un poco de tecnología, un poco, no, es una época de reconsiderar todo. Y para mí, yo empiezo a entender lo que es el modernismo, volver a este momento del siglo XVI, XV en Europa. Lo que ha pasado aquí, estas ideas muy radicales que han dominado el mente del occidente, que han dado nuevas eh, em, significadas lo que es la naturaleza, lo que es el humano, lo que es lo que es. Eh, en esta caja creo que no podemos tener un culto de Dionisio, no, porque esta caja de modernismo es su propia realidad. Si esta caja tenía espacio por un Dioniso, lo, lo tendremos ahora, ¿sabes? No hay. Pero esta caja, vivimos en este punto histórico que esta caja se rompe poco a poco y se rompe de manera espiritual y de manera financiera y real y material, porque ahora podemos ver que este sistema económico eh, está en su fin, de una manera, creo yo. Entonces, ahora es el tiempo para los pensamientos muy radicales. No es el tiempo, pero de hacer una ensalada. O sea, que lo sé, lo entiendo muy bien que no es eso que has dicho, pero lo digo, no es elegir un poco de dionisiasmo, un poco de cristianismo, un poco de hacer. No, no, no. Y creo que vamos a vivir tiempos muy interesantes y muy difíciles también, porque al final lo que da fuerza en las culturas son sus ideas básicas. Y las ideas básicas del occidente son las ideas de la iluminación. Y son estas ideas que no funcionan ahora, en este tiempo. Entonces vamos a ver una destabilización muy, muy grande y luego podemos ver como una sociedad nueva que creo que vamos a vivirla, ¿eh? en la, los años que siguen. No es algo muy, muy lejos para nuestros hijos, no, nosotros. Entonces, creo que en estos años difíciles, creo que van a venir, vamos a tener la oportunidad de reimaginar lo que es la naturaleza, la conexión, el femenino, el masculino y el Dionisio. Bueno, Michael, te agradecemos un montón por haber accedido a venir. Ojalá te tengamos de nuevo y ojalá seguir viendo más videos del canal porque de verdad están súper buenos. Creo que falta una parte más de Jason, creo. Gracias. Y era mi mejor esfuerzo con el español, pero sí, podemos hacerlo de nuevo y hablar por
de muchas cosas muy interesantes también, sí, muchas otras cosas interesantes, porque hemos hablado de cosas interesantes. Sí, gracias, Michael. Fue particularmente. Tu canal es muy bueno, lo recomiendo también a todos los que lo vean. Vamos a dejar ahí el link. Nosotros llegamos originalmente justamente por el video de Dionisio, y así que por eso quizás preguntamos en este programa más sobre eso, pero tenéis temas particularmente interesantes, y de alguna forma es bien esperanzador que uno pueda hacer contenido también profundo y reflexivo desde esta plataforma. Así que eso, agradecerte un montón, y a todos los que nos van a ver, invitarlos a ver tu canal. Gracias, muchas gracias. Adiós. Nos vemos.